Quiero recordarles que el próximo mes, tanto el día 24 como el día 31, caen en domingo. Entonces lo que vamos a hacer, como algo excepcional, es trasladar el culto del día 24 al 23 y el del 31 al 30. ¿De acuerdo? Entonces tendremos 2 sábados seguidos culto. Sábado 23 y sábado 30. ¿Ok? Para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? Muy bien, gloria a Dios. Muy bien, hermanos, quiero dar la bienvenida a todos en esta tarde. Nuestra hermana Anunciata, ¿no? ¿Lo dije bien? Salió a la segunda, no me saldría. No lo voy a repetir por si acaso. Que vino hace, ¿cuándo? Hace 2 días. Y también nuestra hermana de Uruguay. ¿Por dónde anda nuestra hermana de Uruguay? Allá atrás. También vino el viernes. Y también hay familia de Elizabeth, ¿no? ¿Quiénes son? El hermano. ¿De dónde anda el hermano? Aquí el hermano. ¿Te llamas? Rafael. ¿Y tu esposa? ¿Cómo te llamas? Ariana. Amén. No hay manera, ¿eh? Cada vez me lo ponéis más difícil, ¿no? Y también quiero dar la bienvenida a Carla. ¿Dónde está Carla? Aquí, ven un momentito. Este último viaje que hicimos a Israel fue muy interesante. Había gente de Colombia, de Rumanía, de Argentina, en fin, muchos sitios, sí. De México, de Ecuador, de Rusia, de Ucrania, sí. Danos un saludito, porque ella fue una de las que vino conmigo en este último viaje, ¿sí? Sí, una de las bendecidas, sí, la verdad. Ha sido un viaje inolvidable, corto. Me he quedado con ganas de más. Ir por esos sitios donde ha estado el Señor, pues, da cositas. Uno no vuelve igual de ahí. Espero volver hasta por ahí a ver más cosas. Y sí, ha sido una bendición. Quien no ha ido, que vaya, porque es un viaje que vale la pena. Ya. Bastante hablado. El próximo mes de enero estamos organizando, porque nos están llamando hermanos de diferentes partes que quieren ir. Entonces, si hay hermanos, familias, personas entre nosotros que pueden asistir, que pueden viajar con nosotros creo que es para finales de enero. Creo, si no me recuerdo mal, las fechas las podemos todavía modificar, pero estamos hablando a partir del 20-21 de enero. Hay un grupo de hermanos que me están llamando de diferentes partes de la península que quieren ir. Entonces, si hubiera algún hermano, alguna familia, alguien en la iglesia que disponga de tiempo y de recursos para poder viajar en enero a Israel, pues se hablan conmigo, ¿de acuerdo? Estamos organizando ese viaje, Dios mediante, para el mes de enero. Porque en el mes de mayo ya tenemos un viaje previsto, pero es un grupo grande que viene de Bélgica, hermanos que vienen de Bruselas. Ellos van a ir como iglesia. No sé si se puede añadir a alguien más a ese grupo, pero en principio, para el viaje de enero, si alguien quiere y puede ir, pues te hablas conmigo lo antes posible, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos, pues nada, pues ya dadas las bienvenidas a todos y a cada uno de ustedes, me gustaría que hiciéramos una breve oración un momentito antes del mensaje, porque yo pienso que este es un momento muy importante. Es el momento en el que el Señor va a hablar a tu vida, es el momento en el que Dios va a hablar a tu corazón. Ya hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado a Dios, ya le has expresado tu gratitud al Señor a través de las letras de estas alabanzas. Ahora llega el momento en el que guardamos quietud, silencio y calma y oímos la voz de Dios a través de su bendita palabra. ¿Estamos de acuerdo? Señor, te damos muchas gracias por este privilegio tan grande que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Dios mío, porque cuando abrimos tu palabra, nuestro corazón se conmueve, porque sabemos que es una palabra viva, una palabra eficaz, que siempre toca, siempre redarguye y exhorta al corazón. Te pedimos que en esta tarde estemos atentos y que podamos estar sensibles a la voz de tu palabra, Señor. Que tú traigas a nuestra vida la palabra necesaria y que oigamos todo lo necesario para que nuestra vida pueda ser bendecida y pueda ser fortalecida nuestra fe
para que sigamos adelante en tus caminos, caminando en victoria con tu ayuda y con tu bendición, Señor. En tu bendito nombre lo pedimos todo. Amén y amén. Aleluya. Me encontraba el viernes en el Puerto de la Cruz por la mañana con mi hermano José Gregorio. Estábamos haciendo allí algunas cosas en el Puerto de la Cruz. Había puesto pegado a la pared una mesa de esas de camping, de esas que se abren, ¿sabéis, no? Y cuando la fui a coger, sentí un dolor, un pinchazo aquí tan tremendo en mi mano izquierda. Pensé que me había clavado un clavo. Y cuando miré, tenía una abeja que me había picado, pero me han picado otras abejas en otro momento, pero esa me dolió más que nunca, créanme. Me dolió muchísimo. Y metió tan profundo el aguijón que me lo tuvo que ayudar a sacar José Gregorio. Esa no va a picar nunca más, porque en el momento en el que pica, cuando intenta volar, se le salen todas las entrañas, se le arrancan todos los intestinos, y ese es el motivo por el cual las abejas mueren, ¿sabes? No es otro más que ese. Todavía tengo aquí en esta parte un picor y como algo insensible, ¿no? Como algo que me duele, y parece que algo tan pequeño pueda causar momentáneamente tanto dolor, porque es muy molesto. Creo que incluso inyectan algo de veneno, ¿no? Hace unos días en Galicia moría un señor por esta abeja o esta avispa asesina asiática que está invadiendo el norte de España, que ha venido en barcos chinos y que está matando a las ovejas verdaderas, a las que hacen la miel, y esta abeja asiática está haciendo destrozos en el norte de España y creen que en cuestión de pocos años va a invadir toda la península, y es algo muy peligroso porque sin abejas no hay vida. Parece mentira, ¿no? Sin abejas no hay vida. Y este señor moría, picado por probablemente miles de abejas. Pero ¿saben lo que me vino a la mente cuando me picó esta abeja? Pero así, instantáneamente, lo primero que me vino a la mente, un versículo de la Biblia. Instantáneamente. El versículo de 1 Corintios capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese fue el versículo que me vino instantáneamente a mi cabeza. Y a raíz de eso, comencé a buscar en la Biblia la palabra aguijón. Y curiosamente hay un montón de versículos, muchos versículos que hablan acerca de la palabra aguijón. Hay un versículo en el libro de los Hechos donde no aparece en la versión en español, pero en griego sí aparece, y es cuando dice que después de oír la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, dice que se compungieron de corazón. Y le preguntaron a Pedro qué podemos hacer. Y Pedro le respondió aquello de arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. ¿Acordáis, verdad? Hechos capítulo 2. Ese compungirse, ese sentirse aludidos, zarandeados, habla acerca de que se les clavó como especie de un aguijón en el alma que los sacudió y se dieron cuenta de que habían crucificado nada más y nada menos que al Mesías, al que estaba profetizado en las Sagradas Escrituras por todos los profetas, ¿verdad? Después en el libro de los Hechos, el día que Pablo se convierte al Señor y cae postrado al suelo y pierde la visión, el Señor Jesucristo le habla y una de las cosas que le dice es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Os acordáis? Y viene tú por donde años más tarde en la lectura que hemos leído esta tarde en 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo habla acerca de un aguijón, en plan metafórico, ¿no? Algo que le impedía estar bien, algo que le mantenía humilde, algo que le mantenía sometido a la voluntad del Señor, un aguijón en la carne. Puede ser que fuera algo de los ojos por contextos de otros versículos que leemos en la carta de Pablo a los Gálatas y otros, ¿verdad? Y hay un versículo muy interesante donde aparece la palabra aguijón, y es en Eclesiastés. Sí, el libro de Eclesiastés, el libro de Coelet, el libro del predicador, capítulo 12, versículo 11, un versículo buenísimo, donde aparece la palabra aguijón. Ahí lo tenéis. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Espero esta tarde clavarle muchos aguijones de la palabra del Señor en vuestras vidas.
En el Antiguo Testamento el Señor le mandó al pueblo de Israel que cuando entraran en la tierra prometida, las naciones que estaban allí, que habían usurpado aquel territorio que no les correspondía, tenían que salir voluntariamente o tenían que hacerles la guerra y eliminarlos. Y dice, y si no lo hacéis, si no destruís a las naciones que están allí usurpando vuestro territorio, Números capítulo 33 dice, esos enemigos se convertirán en aguijones para cada uno de ustedes. Y así fue. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Israel sigue teniendo naciones que le rodean, que son auténticos aguijones en la estabilidad emocional, espiritual, económica, ¿verdad?, del Estado de Israel. Tenemos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 28, un texto muy interesante que nos habla acerca de la famosa ciudad de Sidón, lo que hoy en día sería el Líbano. Pues dice la Biblia que esa ciudad iba a ser destruida y que nunca más volvería a ser un aguijón en la vida, en la estabilidad del pueblo de Israel. Así que podemos ir por todo lo largo y ancho de la Biblia y encontrar muchos versículos que hablan acerca de la palabra aguijón. Ahora, también se llamaba aguijón a una punta metálica que estaba en el extremo de las varas de los ganaderos. Cuando intentaban poner a dos animales juntos para arar el campo, para tirar de una carga, si se rebelaban, si no querían trabajar juntos, si cada una quería ir por un lado diferente y torcer el surco, pues entonces con esa vara que tenía en la punta, esa punta metálica, esa vara de madera que tenía esa punta metálica que le llamaban el aguijón, le golpeaban para obligarle al animal a no irse de la senda y ir por el camino correcto. También les dije en una ocasión que en Israel hay un lobo que es muy parecido por encima a la piel de la oveja. Y el lobo, que es un animal tremendamente astuto, agacha la cabeza y se introduce encubiertamente en el redil de las ovejas. Y el pastor, cuando iba contando a las ovejas, iban entrando una detrás de otra, él les iba dando con esa punta, con ese aguijón en el lomo a las ovejas, y las ovejas no se rebelan. Las ovejas son un animal humilde, sencillo, pero en cuanto le daba con esa punta, en cuanto le daba en el lomo, al lobo automáticamente reaccionaba, porque su naturaleza es la de lobo y no acepta que nadie le pinche, que nadie le moleste, ¿verdad? Y así se podía saber si este era lobo o este era oveja. Interesante, ¿no? Dice Pablo, pínchalos primero, pínchalos a los que dicen que quieren servir al Señor, pruébalos primero. Y si aprueban el examen, entonces serán aprobados para ser obreros, de lo cual no tengan nada de qué avergonzarse. Pero realmente el aguijón es algo muy pequeño. El aguijón es algo que en comparación con el dolor que causa, es muy pequeño. Y yo he titulado el mensaje de esta tarde, Cuidado con las pequeñas cosas. Dile la que está a tu lado, díselo así. Cuidado con las pequeñas cosas. Los seres humanos le damos mucha importancia a lo grande, ¿no?, a lo llamativo. Sin embargo, la Biblia le da mucha importancia a las cosas pequeñas. Encontramos un versículo muy interesante que todos ustedes conocen en una de las cartas que Pablo escribió, que dice, un poquito de levadura es capaz de leudar toda la masa. ¿Qué les parece, verdad? Encontramos en la Biblia que a veces cosas pequeñas pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, pequeñas o pocas palabras produjeron milagros espectaculares. Señor, sálvame. 2 palabras. Y bastaron simplemente 2 palabras para que el Señor asiera de Pedro y lo salvara de una muerte segura en las aguas del mar de Kineret o del mar de Genesaret, en la región de Galilea. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad? Una oración muy cortita, una petición muy corta, pero muy eficaz, muy al grano. Y el Señor le contestó diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? A veces una palabra del Señor servía para llamar a un hombre al ministerio. Hay personas que llevan años escuchando la palabra de Dios y ni se mueven, ni se inmutan. Sin embargo, el Señor una vez le dijo a uno, sígueme. Y levantándose, dejándolo todo, le siguió, dice la Biblia. Hablamos de Leví, hablamos de Mateo, que después escribiría el Evangelio. A veces pocos segundos pueden marcar una diferencia. El otro día oía una entrevista de una atleta española que no fue a las Olimpiadas porque llegó 1 segundo tarde de la persona que la había precedido. ¡1 segundo!
¿Qué es un segundo? Nada. Pero puede marcar la diferencia entre una medalla de oro, de plata, de bronce o quedar totalmente eliminado, ¿verdad? La Biblia nos enseña de que incluso a veces hay personas que no solamente dicen pocas palabras, sino son aparentemente poca cosa. Pero me llama la atención que la Biblia habla de hombres grandes, de gigantes, y también la Biblia habla de hombres pequeños, como por ejemplo Zaqueo, que dice que era un hombre pequeño de estatura, pero que el Señor le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy yo quiero morar contigo en tu casa. Y dice que le recibió gozoso. Y en medio de la comida se levanta y dice: Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado, como decía la ley. Y la mitad de mis bienes a partir de hoy se la voy a dar a los pobres. Un pequeño hombre, pero que hizo grandes cambios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con hacer tropezar a los pequeños, porque dice la Biblia que si alguno hace tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le hubiera sido atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a la mar que haberlo hecho tropezar. Cuando el Señor destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde vivía el sobrino de Abraham llamado Lot, dice la Biblia que él salió huyendo y los ángeles le dijeron: huye al monte, porque hasta que no llegues a lo alto de la montaña no podremos hacer nada. Y él le dijo: no me va a dar tiempo de llegar a la montaña, permíteme ir a esa pequeña ciudad. Y me llama la atención que la Biblia habla de grandes ciudades y también la Biblia habla de pequeñas ciudades. Me gustaría pedirles a todos ustedes, si puede ser, que esta noche leyeran el capítulo 44 del libro del Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 44, nos habla de dos hermanos, o mejor dicho, más bien de un hermano llamado Judá, cuyo nombre significa alabanza, de la cual vendría el Mesías, el cetro de David, de león de la tribu de Judá. La Biblia nos enseña que cuando los hermanos de José están en Egipto, y José les obliga a bajar con su hermano pequeño, el Benjamín, el único hijo que le quedaba aparentemente con vida de su querida y amada esposa Raquel, porque pensaba que José había muerto, despedazado por las fieras. Judá intercede de una forma increíble por su hermano pequeño y dice: tómame a mí, pero no hagas que mi padre pierda o corra el riesgo de perder a su pequeño hijo, a nuestro pequeño hermano, porque sería la puntilla y sería la peor noticia que nuestro padre podría recibir en la vida. Intercediendo el grande y preocupándose el mayor por el menor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor ordenó la celebración de la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, ordenó que cada familia comprara y consumiera un cordero. Pero fíjate cómo el Señor sabía que en Israel no solamente había familias numerosas y familias muy grandes con muchos hijos, sino que también había familias muy pequeñas que tal vez no tenían la capacidad, el poder adquisitivo de poder comprar un cordero, y además eran pocos. Y entonces les decía a las familias pequeñas que se unieran con otras familias, que se unieran a sus vecinos y pudieran de esa manera celebrar la fiesta de la Pascua. Qué bonito cómo el Señor se preocupa de las familias pequeñas y también de las familias grandes. Amén, hermanos. Cuando Moisés tuvo que organizar y delegar responsabilidad en el pueblo de Israel para poder administrar a tantos millones de personas que vivieron durante más de 40 años en el desierto, dice que levantó jueces, levantó personas para que se encargaran de solucionar los problemas pequeños entre el pueblo, y los problemas grandes y de difícil solución recurrieran a Moisés como el pastor de la congregación. Fíjate cómo en el pueblo de Israel no solamente se daba importancia a los problemas grandes, sino también se le daba importancia a las pequeñas discusiones, a las pequeñas discrepancias, a los pequeños problemas que podían traer división al pueblo. ¿Os acordáis cuando Pablo desde la cárcel, desde una mazmorra en Roma, escribe una carta llamada la Carta a los Filipenses y les dice a aquellas hermanas llamadas Evodia y Síntique, que aparentemente eran dos nada más, no había tantos problemas en la congregación, pero Pablo interviene y le dice: os ruego, hermanas Evodia y Síntique, que os unáis, que seáis de un mismo sentir, porque los pequeños problemas pueden traer grandes desgracias si no se solucionan. Amén, hermanos. Cuando se distribuyó la tierra prometida, Números capítulo 26, dice la Biblia que había tribus que eran muy grandes. Por ejemplo, la tribu más grande de las 12 era la tribu de Manasés,
que recibió heredad a este lado del Jordán y al otro lado del Jordán, porque era una tribu que se había extendido, había crecido mucho, y entonces la tierra tenía que ser repartida en mayor medida a los que eran más, pero había tribus que eran muy pequeñas, y dice la Biblia que también a las tribus pequeñas, por suertes, había que repartirles la tierra correspondiente. Qué bonito, ¿verdad? Como el Señor es un Dios bueno, es un Dios justo, que bendice a todos, a los que tienen muchos recursos, a los que tienen menos recursos, y cuando años más tarde estas tribus ya están afincadas, ¿verdad?, en el país, comienzan a proporcionarle al futuro rey de Israel, al rey David, una serie de ayudas. Dice que la tribu de Isaacar, que en aquel momento no pudo aportar mucho, simplemente aportó a 200 hombres. Las otras aportaron miles y miles de hombres. La tribu de Isaacar solamente aportó 200 hombres, pero 200 hombres, hermanos. Dice que eran entendidos en los tiempos. No eran guerreros, no eran personas tal vez con una puntería tremenda con el arco, con la jabalina, pero eran personas que entendían y sabían discernir los tiempos y sabían cuándo había que atacar y cuándo había que estar quietos y cuándo había que ir por el norte y cuándo había que atacar por el valle. Pequeños, pero bien unidos entre sí. Me llama mucho la atención que en Deuteronomio capítulo 1, una de las instrucciones que Moisés intenta interiorizar en la vida de los jueces del pueblo de Israel es que mucho cuidado con no ser imparciales a la hora de ayudar, a la hora de impartir justicia. Tienen que tratar por igual a los pequeños y a los grandes. No se dejen sobornar, no se dejen comprar, no estén a favor de unos porque tienen mucho poder y en contra de otros porque son minoría, sino que dice, traten a todos con justicia, tanto a los pequeños como a los grandes. Cuidado con las pequeñas cosas no solucionadas. Me llama mucho la atención que hay un personaje en la Biblia, que la Biblia habla mucho de él, es un personaje muy importante en la historia de Israel, nada más y nada menos que el profeta Samuel. Con él podríamos decir en cierto sentido que nació el ministerio profético, porque estamos saliendo de la época de los jueces, pero con Samuel, el último juez, entra una etapa nueva en la que a través de los profetas el Señor va a traer ministración y palabra e instrucción específica y concreta al pueblo, a los reyes, a las personas. Y dice que cuando es llevado no al templo, porque no existía, sino al lugar donde vivía en aquel tiempo el sacerdote Elí y donde estaba el arca de la alianza, dice que era muy pequeño de edad, pero no importa que fuera pequeño de edad, porque como compartí brevemente con ustedes el jueves, a pesar de que era muy niño, pequeño, la Escritura dice que el Señor se le revelaba y le hablaba con voz audible y le daba mensaje nada más y nada menos que para el sacerdote Elí y para sus hijos, Ofni y Fines, que lamentablemente en aquel tiempo estaban causando un testimonio pésimo en el pueblo de Dios. Saúl, cuando es nombrado rey, me llama mucho la atención algo que dice. Dice, yo soy de la tribu más pequeña de Israel. Y sabemos que era de la tribu de Benjamín. Dice, y no solamente soy de la tribu más pequeña de Israel, sino que además soy de una de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín. Y eso no fue un obstáculo, eso no fue un impedimento para que el Señor se manifestara su vida y le diera el privilegio de ser nada más y nada menos que el primer rey de Israel. Y hermanos, ¿quién nos acuerda de Sama? ¿Os acordáis aquella serie que di hace tiempo llamada o titulada Personajes poco conocidos de la Biblia? ¿Os acordáis? No digáis que sí si no os acordáis, ¿eh? Cuando hablé de Sama, uno de los valientes de David, ¿qué hizo Sama? ¿Cuál fue la proeza por la cual pasó a la historia? ¿Cuál es su currículum? Dice la Biblia que se paró cuando todos huyeron, cuando vio venir al enemigo, él se quedó quieto en aquel pequeño terreno de lentejas y se jugó la vida por un pequeño terreno de lentejas. Pero él sabía que ni un trozo pequeño hay que dárselo al enemigo, sino hay que pelear la buena batalla y que el enemigo no gane ni lo pequeño ni lo grande. Porque si en lo pequeño el enemigo nos vence, seguramente en lo grande también lo hará el día de mañana. Y Sama pasó a la historia por jugarse la vida, por pelear por defender un pequeño terreno lleno de lentejas. Primera de Samuel, capítulo 23. Proverbios, capítulo 30. Quiero que leamos ese versículo. Salomón, que era un hombre muy observador, disertó sobre muchas cosas.
Y una de las cosas que le llamó la atención es sobre las 4 cosas más pequeñas, pero que llamaron tanto la atención de Salomón, que escribió en el Proverbio capítulo 30, verso 25, lo siguiente. Verso 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, dijo Salomón, y las mismas son más sabias que los sabios. Verso 25. Las hormigas. Las hormigas. Pueblo no fuerte, pero que en el verano preparan su comida. Verso 26. Los conejos. Pueblo nada esforzado, pero que ponen su casa en la piedra. Verso 27. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y versículo 28. La araña, que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Fíjate, 4 cosas tan pequeñas: las hormigas, las langostas, los conejos y la araña. 4 cosas pequeñas, dignas de ser mencionadas nada más y nada menos que en uno de los proverbios del rey Salomón en la Escritura. Hay un versículo que no sé si alguna vez lo habéis leído, supongo que sí. Dice que las moscas muertas hacen heder el olor, el perfume del perfumista. Me cuesta un poco pronunciar este versículo. Me traba un poco. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Me salió bien, ¿no? Y añade, la poca locura, ¿cuánto daño logra hacer? Una poca locura, ¿verdad? Una noche loca, el daño que puede hacer. Una loca decisión, las locuras que pueden hacer, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, cuidado con no darle importancia a las cosas pequeñas, porque sin lugar a dudas también la tienen. En el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro muy poco leído por muchos creyentes, pero que es un libro muy bonito, está en un estilo poético, poesía hebrea, hay 2 versículos que me llaman la atención donde aparece la palabra pequeña. Y dice que las zorras pequeñas destrozan las viñas. Efectivamente, no hace falta que se meta un oso, ni un leopardo, ni un rinoceronte, ni una manada de elefantes. Pequeños animales descontrolados, las pequeñas zorras se pueden meter, ¿verdad?, en las plantaciones, en las viñas, y pueden causar un destrozo terrible. Lo pequeño, si no lo controlamos, puede llevarnos a perder la bendición de Dios. Pero también en el último capítulo del Cantar de los Cantares se nos habla acerca de una chica, una pequeña joven, que aún no había llegado el momento de su desarrollo. Y dice, ¿qué haremos cuando pregunten por nuestra hermana y se den cuenta de que aún no se ha desarrollado? Y no habla de humillarla, no habla de avergonzarla, sino habla de rodearla, habla de cubrirla, habla de dedicarle tiempo, ¿verdad? Y fíjate qué importancia se le da en el Cantar de los Cantares a esta pequeña hermana, esta pequeña joven que aún no había madurado en su vida. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nacería en una de las pequeñas poblaciones de Israel, en uno de los pueblos más pequeños de Israel. Yo diría que hasta el día de hoy, Betlehem, la casa del pan, más conocido por Belén. Y tú, Belén Efrata, pequeña, de ti saldrá un guiador. El Señor Jesucristo nació en una de las localidades, en una de las poblaciones más pequeñas del pueblo de Israel. Y fíjate que la semilla más pequeña, no la más grande, sino la más pequeña, es la que le llama la atención al Señor y la utiliza para hablar de algo tan grande y de algo tan importante que si no lo tienes, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la fe. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Una pequeña semilla para hablar de algo tan poderoso y de algo tan importante en la vida de un creyente y de una iglesia como es la fe. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 3 que Pablo se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. Y dicho sea de paso, fue el último. No solamente fue el más pequeño desde su punto de vista, porque dice que no se consideraba digno de ser llamado apóstol, porque en el pasado había perseguido a la iglesia, sino que además él habla de que fue el último apóstol. Si hoy en día se dan cuenta la cantidad de apóstoles que hay, todas partes hay miles de apóstoles.
Si la Biblia dice que Él fue el último y que los apóstoles fueron elegidos por el Señor, ¿cómo se atreven hoy en día tantos y tantos y miles en todas partes del mundo a llamarse apóstoles? Ellos sabrán. La carta de Santiago me llama mucho la atención porque hay 3 elementos pequeños que él destaca. Dice que los grandes barcos, y aquí vivimos rodeados de mar, vivimos en una isla, cuando ustedes ven esos grandes transatlánticos, esos ferries, ¿cómo se llama? Esos cruceros que llegan cada 2 por 3 aquí a Tenerife, que son realmente impresionantes de verlos, ¿verdad? El otro día había 3 en el muelle en Santa Cruz y estaban tan cerca que era algo inmenso ver aquellos barcos tan enormes. Pues Santiago dice en su carta, en el capítulo 3, que son controlados, son dirigidos de un lugar a otro por un pequeño timón. Y si no fuera por ese pequeño timón, se perdería el control y llegarían a hundirse. Por eso él dice que hay un pequeño miembro en el cuerpo humano que puede causar muchísimo daño, y es la lengua. Dice un pequeño miembro, el daño que puede llegar a ser en una vida, en una congregación, en un país, etcétera, ¿verdad? Y también habla de pequeños fuegos, ¿sabe? Una simple cerilla, una pequeña vela puesta en un monte, algo tan pequeño en proporción con las miles y miles de hectáreas, puede hacer que arda todo y desaparezca en cuestión de minutos. Un pequeño fuego puede hacer desaparecer todo un bosque. La Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis que en los últimos tiempos un personaje que lo conocemos todos muy bien, que se llama la bestia o el anticristo, marcará a todos, incluido también a los pequeños. Hacía que a todos, pequeños, grandes, etcétera, etcétera, fueran marcados. Y finalmente, en el libro del Apocalipsis encontramos también que en el capítulo 11, verso 18, un versículo muy lindo, y vamos a leerlo todos juntos, por favor, ahí lo tenéis, leedlo conmigo. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, el Señor no es injusto para olvidarse de lo que los pequeños han hecho, no solamente de lo que los grandes han hecho, que parece que llama mucho la atención y es lo que verdaderamente es importante, sino dice la Biblia que cuando el Señor venga en su segunda venida, Él va a recompensar y va a dar el galardón correspondiente tanto a grandes como a pequeños, porque Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén? Al final vamos a leer otro versículo del libro de Job, pero quiero pararme aquí un instante. Tenemos la tendencia, los seres humanos, los creyentes también, como no, de darle a veces importancia a aquellos grandes pecados que cometíamos o que practicábamos asiduamente antes de conocer al Señor. Perdonen que mencione algunos tal vez de los más notorios o de los más visibles, como puede ser la drogadicción, como puede ser el alcoholismo, como puede ser la idolatría, o como puede ser el robar o cualquier otro pecado, ¿verdad? Y parece que cuando llegó el Evangelio a nuestra vida y nos sacudió, nos compungió la palabra y nos abrió los ojos a una realidad, nos dimos cuenta de que esa vida no era agradable ante los ojos del Señor. Y nos dimos cuenta de que ese camino no es el que agrada al Señor para la vida de ninguno de nosotros. Y entonces pedimos que el Señor nos perdonara, pedimos que entrara en nuestros corazones, nos dio su capacidad, nos dio su presencia, nos dio su poder, nos dio su autoridad. Y hemos podido con su ayuda, gracias a Dios, poder dejar a un lado pecados tremendos que nos dominaron durante años antes de conocer al Señor, ¿sí o no? Pero y ahora que somos creyentes, ¿le seguimos dando la misma importancia al pecado que le dimos en su época, en su momento, cuando nos hablaron del Señor por primera vez? ¿Le damos importancia al orgullo? ¿Le damos importancia a la mentira? ¿A la hipocresía? ¿Le damos importancia a la falta de compromiso? Son cosas pequeñas que no se notan tanto, ¿verdad? ¿Le damos importancia a la falta de puntualidad y de seriedad a la hora de comprometernos para servir al Señor? ¿Le damos importancia al hecho de poder venir a la iglesia y disfrutar de esta libertad que de momento tenemos para congregarnos? ¿Le damos importancia a esas cosas pequeñas que a veces como que, bueno, no pasa nada, esa película, esa escena, esas palabrotas? Queridos hermanos, yo les he dado una pequeña lista, hay muchos más, mucho más.
Pero yo les he dado una pequeña lista, una pequeña exposición de cosas pequeñas que en la Biblia se mencionan para que ustedes tengan presente de que el Señor le da mucha importancia no solamente a lo grande, a lo notorio, a lo visible, sino también a las cosas pequeñas que aparentemente pasan desapercibidas, pero desapercibidas tal vez ante los ojos de los hombres, pero jamás ante los ojos de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que todos ustedes conocen perfectamente. Y es el pasaje cuando el pueblo de Israel ataca y destruye la ciudad inmensa, enorme de Jericó. Una ciudad con un doble muro. Una ciudad prácticamente imposible de conquistar, pero la conquistaron. Porque acataron el diseño, el plan de ataque de Dios, que era simplemente dar vueltas y vueltas. Y la ciudad cayó. A los pocos días tuvieron que ir a atacar una pequeña localidad, una pequeña ciudad, no tan imponente ni tan difícil de conquistar como fue Jericó. Y fíjense qué poca importancia se le daba a esa pequeña ciudad, que también había que conquistarla, que Josué no moviliza todas las tropas. Josué dice, bueno, con unos cuantos soldados esto es pan comido. Sin embargo, vinieron derrotados. Hombres murieron en el campo de batalla. Josué se desespera. Josué rasga sus vestiduras y le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pudimos con lo grande y no pudimos con lo pequeño? Tú no me prometiste eso. Tú me dijiste, Señor, que estarías conmigo como habías estado en el pasado con tu siervo Moisés. Tú me prometiste que nadie me podría hacer frente en todos los días de mi vida. No entiendo por qué hoy gano y mañana pierdo. Josué sabía que aquello no era normal. Como tú tienes que aceptar que no es normal que un día estés bien y 4 mal, como tú tienes que mentalizarte y interiorizar la gran verdad de que el Señor te ha dicho en su palabra, que tú tienes que ir de una victoria a otra superior y de una gloria a otra superior, y no una de cal y una de arena, y no una temporada buena y una temporada fatal, sino que hay un diseño y hay unos modelos en la palabra de Dios a través de personajes, a través de países, a través de números, etcétera, etcétera, que te muestran, te presentan un abanico de cómo Dios opera y cómo Dios trabaja en la vida de los seres humanos. Y por eso Josué dice, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor le dice, es que ha entrado el pecado en el pueblo. Y entonces volvemos al primer versículo que mencionaba esta noche. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en el versículo siguiente dice que el aguijón del pecado o el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, donde hay pecado, donde hay desorden, donde no está la presencia y la santidad de Dios, automáticamente el diablo tiene cancha para moverse y para hacer lo que le dé la gana. Y entonces el Señor le dice a Josué, ¿te acuerdas que se había dicho que en esta primera conquista, en esta primera ciudad, nadie cogiera nada? Que no cayeran en la trampa y en la tentación de dejarse arrastrar por los ojos. Porque cuando entraran ustedes a la ciudad de Jericó, iban a ver ropas hermosas, iban a ver joyas, iban a ver cosas que a ustedes les iban a llamar la atención. Al fin y al cabo, ustedes venían de una vida de esclavitud. Y esta es la razón por la que habéis hecho hoy el ridículo y habéis perdido hombres en el campo de batalla. Porque hay uno solo. Hermano, estamos hablando de una masa de millones de personas. ¿Qué más da uno? Como si no hubiera siempre 1, 2 o 3 o 4 que están en desorden mientras los demás se esfuerzan por vivir en santidad. ¿Qué tiene que ver que haya uno que haya pecado y que haya desobedecido para que el resto del pueblo sufra las consecuencias? Bueno, pues esos son nuestros conceptos, pero la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios le da importancia a 1 y le da importancia a 1000 y le da importancia a 20.000, exactamente igual. Y el Señor le muestra a Josué que hay un hombre llamado Acán, que cuando entró a conquistar la ciudad de Jericó, robó cosas del enemigo y las ocultó en su casa. Las ocultó en su tienda de campaña. Y sus hijos lo vieron, su mujer lo vio y consintió y aprobó aquello. Y el Señor le dijo, y hasta que este problema no se solucione, no vas a levantar cabeza y el pueblo no va a avanzar en victoria. La Biblia nos enseña que a la mañana siguiente todos comenzaron a desfilar de uno en uno por delante de Josué y el problema fue extirpado de raíz. No se pactó, no se llegó a un acuerdo, sino que se extirpó de raíz el problema y a los pocos días volvieron a conquistar Jai y la conquistaron como tenía que ser desde el principio. ¿Te das cuenta cómo en la Biblia se le da importancia a lo grande
y también se le da importancia a lo pequeño. ¿Te das cuenta cómo con el fuego no se puede jugar aunque sea pequeño? ¿Te das cuenta que no se puede consumir pequeñas dosis de veneno? No pasa nada, al fin y al cabo no me he tomado la botella entera, me estoy tomando muy poca cantidad, no importa la cantidad. Hay cosas que no se pueden tocar, hay cosas que no se pueden ver, hay cosas a las cuales no te puedes abrir, ni poco, ni mucho, ni demasiado, no se puede simplemente. El Señor no le dijo a los primeros seres humanos que puso en este planeta llamado Tierra, bueno, de vez en cuando, cuando no aguanten más la tentación, vayan y peguen un mordisco al árbol prohibido y después no pasa nada. No, hay cosas que no se pueden hacer ni una vez, ni media vez, ni nunca. Y hasta que tú no te metas eso en la cabeza, vas a vivir una vida cristiana mediocre, vas a vivir una vida cristiana donde tú pones las normas y no te acatas, no te amoldas a la palabra de Dios. La Biblia dice no y es no, no matarás, pero ni una vez, ni una vez. No adulterarás, pero no adulterarás, dice la Biblia. Y no cometerás adulterio y no tomarás el nombre de Dios en vano. Hay imperativos en la Biblia con los cuales no se puede negociar. No se puede forzar a Dios a que te dé libertad en lo que Él dice no. Y no dice no porque es un dictador que te quiere amargar tu existencia, sino es todo lo contrario. Como precisamente te ama tanto y no quiere que sufras, ni tú, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu marido. Por eso Él muchas veces dice no. Porque tal vez tú no puedes entender la repercusión, la gravedad de abrirte a esa pequeña cosa a la cual tú no le das importancia. Pero el Señor le da una importancia tremenda. Mira, le da tanta importancia al pecado, hermano. Fíjate lo que te digo esto, Dios le da tanta importancia a este tema del pecado que a su propio Hijo no lo perdonó. Fíjate lo que te digo, Ni a su propio Hijo lo perdonó, por más que fuera su Hijo. Sino que su Hijo decidió libre y voluntariamente cuando oró en el huerto de Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, alguien tiene que morir por la raza humana, porque no hay salvación, no hay esperanza para la raza humana, no hay nada que Dios que haya revelado al hombre, a través de lo cual el hombre, haciendo eso, se puede salvar. Ni siquiera la ley, fíjate lo que te digo. Porque dicho sea de paso, la ley no la puede cumplir nadie. Hay algunos que son tan soberbios, por no decir tan torpes, que creen que pueden cumplir la ley. Y la ley, te recuerdo, Salmo 19, es perfecta. Y la Biblia dice que nadie es perfecto, sino solamente uno, y ese es nuestro Dios. Y no hay justo ni aún uno, ni el siquiera el que la recibió, ni siquiera el que la sabía de memoria, y fue el primer ser humano que hizo copias y copias y copias, y la intentó durante años y años enseñar al pueblo. Ni siquiera ese, el más cerca de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara, el que tenía que ponerse un velo sobre el rostro de tanta gloria que llevaba encima, ni siquiera ese pudo entrar en la tierra prometida, porque pecó, y la paga del pecado es la muerte, y tuvo que morir antes de entrar en la tierra prometida. Ahora, si te crees superior a Moisés, a David, a Salomón, a Josué y a los profetas, intenta, pero la ley nadie la puede cumplir, absolutamente nadie, y menos en estos tiempos, en los que no se dan las condiciones mínimas para que más de 400 mandamientos de la ley se puedan cumplir. Aunque quieras, no puedes, porque para poder cumplirlos tiene que haber una serie de condiciones que hace 2000 años no se dan. Por lo tanto, no pierdas el tiempo. La pregunta entonces es, ¿para qué Dios? ¿Para qué el Señor dio una ley que Él sabía perfectamente que el hombre no puede cumplir? Interesante pregunta, ¿verdad? Obvia. Pues precisamente para que te des cuenta de que tú no la puedes cumplir. Así de claro. Te lo voy a poner tan difícil que por más que te esfuerces, al final vas a ser como ese hámster. ¿Has visto ese animalito que tiene esa rueda? Y empieza y corre, ¿lo habéis visto? Y corre, y se cansa, no ha llegado a ninguna parte. Está en el mismo sitio. Y al final yo creo que se enfada tanto que termina comiéndose la rueda. Lo habéis visto, ¿no? Yo tenía un hámster que cada día se comía, ¿cómo se llama? Un rayo, ¿no? Un rayo de la rueda. Y al final ¡pum! Se enfadó con la rueda. Pero nunca salió del sitio donde estaba. Ese es el ser humano.
El que intenta por esta forma, de este camino, por esta forma, y no hay manera. Y por eso tuvo que venir el Mesías. El Mesías, escrito en la palabra. El Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Porque yo no quiero que Dios tape mis pecados, yo lo que quiero es que Dios me los quite. Y el único que los puede quitar es el Señor. Y por eso cuando Él vino y decide cargar el pecado de toda la humanidad, porque yo pregunto una cosa, si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué David cuando pecó con la vecina no murió instantáneamente? ¿Por qué Abraham cuando mintió y dijo, no, dile que eres mi hermana, que no eres mi mujer, ¿por qué no murió si la paga del pecado es la muerte? ¿Por qué Adán y Eva cuando pecaron en ese momento no cayeron fulminados, muertos, si la paga del pecado es la muerte? ¿Por qué Salomón cuando comenzó a cometer todo tipo de inmoralidades sexuales en Jerusalén, que llenó todo el país de inmoralidad, ¿por qué no cayó muerto, fulminado? ¿Por qué? Ay, amigo, esa es la falsa seguridad que proporciona el pecado temporalmente. Pero ¿sabes qué? La paga del pecado es la muerte espiritual y física. La espiritual es instantánea, amigo. Por eso dice la Biblia a iglesias enteras, a comunidades enteras, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Y cuántas personas hoy en día se llaman cristianos, pero apestan a muerte, porque no tienen comunión con Dios? Y porque viven en sus delitos y en sus pecados. Y aunque creen que por lo que tienen, Dios está con ellos, a veces lo que tienen es la trampa en la cual han caído creyendo que la bendición de Dios es tener en vez de ser. Ahora fíjate qué curioso, cuando el Señor Jesucristo va a la cruz y carga el pecado de David, de Moisés, de Abraham, del tuyo, el mío y los de toda la humanidad, hasta Dios, hasta su propio Padre lo abandonó. No solamente los discípulos, no solamente los más cercanos a Él, sino que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios se toma muy en serio el pecado, hermanos, es simplemente por eso. Bueno, como es mi hijo, no pasa nada. Lo pequeño, si no lo superas, te puede llevar a lo grande. Es más, muchos de los que hoy en día están enredados en el pecado hasta arriba, empezaron por algo aparentemente muy insignificante, que no tenía importancia, pero se fueron enredando cada vez más, hasta que mira cómo están. Quiero leer con ustedes Job capítulo 8, versículo 7. Creo que es uno de los versículos más bonitos de toda la Biblia. El libro de Job es una maravilla, es un libro lleno de frases, de versos, de versículos extraordinarios. Incluso sabéis que tenemos canciones que están basadas en el libro de Job. Pero Job capítulo 8, versículo 7 dice así: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Que no sea al revés, empezaste muy grande y terminaste muy pequeño. Más bien todo lo contrario. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y yo quiero que en esta noche, ahí donde tú estás sentado, te preguntes a ti mismo, ¿qué cosas pequeñas todavía están en mi vida que no glorifican a Dios? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. ¿Qué cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que son muy importantes ante los ojos del Señor, no están bajo el señorío de Cristo? No están bajo su cobertura, están bajo tu control, bajo tu dominio. Pero yo quiero que seas sincero en esta tarde y que tú le digas al Señor: Señor, muéstrame en qué áreas de mi vida yo le he dado durante años poca importancia a ciertas y determinadas cosas. Que han terminado robándome paz, bendición y presencia tuya en mi vida, Señor.
Ilumínanos, Espíritu de Dios. Ilumínanos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor Jesús. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Señor en su palabra. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y la Biblia nos advierte a tener cuidado con la levadura, que es sinónimo de pecado. Dile al Señor, arranca de mi vida en esta tarde, Jesús. Arranca de mi vida, Señor, lo pequeño. Arranca de mi vida aquellas cosas que digo, bueno, son, como dicen algunos, pecados veniales. ¿Dónde estará esa palabra en la Biblia? El pecado no tiene tamaños. El pecado no tiene colores. No es ni blanco ni negro. No es ni grande ni pequeño. El pecado es pecado y punto. El veneno es veneno, sea en grandes cantidades o en pequeñas dosis, es veneno. El odio, la envidia, los celos, no conoce tamaños. Un pequeño fuego puede hacer arder toda una montaña. Señor, ayúdanos, muéstranos, Padre. Muéstranos, Señor, en esta tarde, Dios mío, nuestro corazón y que podamos verdaderamente acercarnos a ti con arrepentimiento. Quita, Señor, de nuestros ojos, de nuestros labios, de nuestros oídos, de nuestros corazones, lo que no te agrade a ti, mi Dios. Aleluya. Y si en esta tarde hay alguno entre nosotros que reconoce que hay cosas que tienen que ser quitadas, pues como un acto de obediencia o de fe, llámalo como quieras. Si quieres que oremos por ti, te invito a que te pongas de pie y estaremos orando a nuestro Dios. Si tú dispusieres tu corazón